Esto es Ondas Intangibles, el podcast para aprender a gestionar tus intangibles. Hola, en este vídeo vamos a seguir respondiendo a la pregunta de qué valor económico le doy a mis derechos, le doy a mis intangibles, pero para el objetivo de la contabilización, darle un valor económico en euros a nuestro derecho porque ese derecho va a formar parte de nuestro capital social como empresa, como entidad que posee intangibles o que posee derechos. En vídeos anteriores hemos puesto el ejemplo de esa productora audiovisual que adquiría los derechos de un guión adaptado y el derecho de uso de la marca que era el título de una novela previa en la que estaba basada ese guión adaptado, ¿no? Bueno, pues en este caso el objetivo contable es un objetivo exclusivamente numérico, es decir, darle un valor contable a esos derechos que como productora audiovisual quiero integrar en mi capital social porque forman parte de mi patrimonio, forman parte del capital económico, del capital patrimonial que tiene mi empresa como productora audiovisual, ¿no? Bueno, en este caso es importante desde luego que le demos un valor económico a un derecho concreto. Tenemos el guión y tenemos una serie de derechos de explotación sobre el guión. Pues el derecho a reproducir, el derecho a distribuir, el derecho a comunicar públicamente o el derecho a transformar ese guión, creando guiones derivados, cada uno de ellos puede tener un valor económico o contable determinado, un valor en euros determinado. Lo mismo en la licencia para usar una marca registrada, que es el título de la novela en la que se basa el guión, que también puede tener un valor económico determinado. Desde luego estos derechos o cualesquiera otros que genere nuestro proyecto cultural, si lo estamos trabajando en el seno de una empresa, de una entidad jurídica, esos derechos pueden integrarse en el capital social. Pero antes de darle ese valor económico, lo que nos dicen las normas internacionales contables, las NIC, son que debemos distinguir entre dos tipos de intangibles, dos tipos de derechos. Aquellos que adquirimos de terceros, de aquellos otros derechos que se generan internamente, que no adquirimos de terceros, sino que los generamos internamente en el proyecto, en la empresa. En el caso de la productora audiovisual, con el guión y la marca, bueno, pues son derechos adquiridos de terceros. La productora adquiere los derechos de explotación de la persona guionista y el derecho a usar la marca el autor de la novela original, que es la que genera tanto el guión como la posterior producción audiovisual. En este caso, es importante realizar esa distinción porque el método de valoración de cada uno de los derechos va a ser diferente. Para los derechos que adquirimos de terceros, pues realmente son más fáciles de valorar, ponerle un precio en euros, porque en el momento en que los adquirimos, firmaremos un acuerdo de cesión de derechos y ahí habrá un precio. El precio que fijamos en el primer objetivo, que era el objetivo de la transacción, bueno, pues ahora se va a ver reflejado como coste de adquisición del derecho y por lo tanto ya tenemos un valor contable. Si antes hemos firmado un acuerdo en el que la persona guionista nos pide X euros por esos derechos, ahora en la valoración contable del derecho del intangible que tenemos sobre el guión, ese precio de transacción se va a convertir en el coste de adquisición, que es el coste que nos ha costado adquirir el guión o adquirir la marca. Por lo tanto, en este caso, el método de valoración es el coste de adquisición. O sea que es casi lo más sencillo para valorar económicamente y ponerle un precio en euros. El coste que nos ha costado adquirir el guión o adquirir el derecho de uso de la marca. En este caso, bueno, pues tenemos ya a nivel internacional, en las normas internacionales de contabilidad nos hablan de ese coste inicial de adquisición, o sea, de los desembolsos que hemos hecho para adquirir ese derecho. Y bueno, pues ya tenemos ahí pues un valor económico superior del capital social de la empresa que adquiere esos derechos, ¿no? Después, bueno, pues también se seguirán aplicando reglas del deterioro para que se vayan actualizando el valor de esos derechos año tras año. El valor inicial puede ser el del coste de adquisición, que lo hemos adquirido en el año 1 y posteriormente en los años siguientes habrá que ir actualizando ese coste. Estos son los derechos que adquirimos de terceros. ¿Y qué sucede con los derechos de propiedad intelectual, con los intangibles
que generamos internamente. Aquí no hay un coste de adquisición inicial, no los hemos adquirido de empresas terceras ni de personas ajenas a nuestra organización, sino que los vamos generando internamente a medida que vamos desarrollando el proyecto. En el caso de la productora audiovisual, vale, ha adquirido el derecho del guionista y por lo tanto ha adquirido de terceros ese derecho, pero después internamente va a ir generando derechos sobre la propia producción audiovisual, ¿no? En este caso no tenemos coste de adquisición, con lo cual son más difíciles de valorar. Sí pueden tener, por ejemplo, un coste inicial de inversión. Si lo que hacemos con esa producción audiovisual es hacer registros, pues tenemos ahí, por ejemplo, un coste inicial de inversión, que será el coste del trámite del registro, que lo podemos llevar a coste inicial de producción. A este coste inicial, por ejemplo, los registros que podemos realizar sobre la producción audiovisual, bueno, pues también se puede sumar pues, el coste que hemos invertido en la producción, en el desarrollo, en los procesos de investigación y desarrollo, en el proceso de producción audiovisual, etcétera, ¿no? Aunque en este caso, una de las recomendaciones que vemos es que tenemos que separar esos costes de producción y de desarrollo del derecho, del intangible, de otros costes de producción y desarrollo que pueda tener la producción audiovisual, que normalmente ahí es donde vemos una valoración conjunta de todos los costes de inversión, de producción y de desarrollo de un proyecto cultural, sin separar aquellos que se generan por el desarrollo del derecho, por el desarrollo del intangible. En este caso, bueno, pues seguimos con esos derechos que se generan internamente. Y aquí el método de valoración económica que se aplica es el método del coste histórico, el coste de producción. Por ejemplo, pues podemos cuantificar como el coste de actrices y actores que tienen sus propios derechos y que nos van a ceder esos derechos, el coste de dirección, los costes de edición, los de efectos especiales. O sea, costes que pueden ir directamente reflejados a la generación de ese derecho de propiedad intelectual sobre la producción audiovisual, por ejemplo. Bueno, me sorprende, por ejemplo, que la mayoría de sistemas de valoración contable no incluyen los costes de producción, porque una productora audiovisual no tiene por qué estar comprando siempre guiones a terceros, puede desarrollar un guión internamente. Y, por ejemplo, ese desarrollo de guión pues iría a un coste de preproducción que no se podría contabilizar como valor económico del intangible, ¿no? Solo se podría contabilizar en el apartado de ingresos y gastos, que eso me sorprende, ¿eh? No sé exactamente bien el motivo de por qué el desarrollo interno de un guión no puede ir a coste de producción de un derecho generado internamente. De todos estos costes de producción y desarrollo del derecho, tendremos una cantidad inicial. Esa cantidad inicial es el valor inicial que tiene el derecho, pero después debe ir realizándose una valoración posterior en la que se apliquen las reglas de deterioro de valor y que, bueno, pues va a ir actualizando ese valor inicial al valor real que tenga durante el año en curso, durante la explotación del intangible, etc. Desde luego hay distintos métodos de valoración para realizar esa valoración contable, pero yo creo que tanto el coste de adquisición de los derechos adquiridos de terceros como el coste de producción y desarrollo de los derechos generados internamente nos puede servir para tener esa valoración inicial de ese derecho, de ese intangible que genera nuestro proyecto cultural, ¿no? Y a medida que vaya pasando esos años y que haya que actualizar ese valor inicial al valor contable real, bueno, pues ahí ya iremos aplicando las distintas reglas de deterioro de valor, de pérdidas por deterioro, etc. Eso, bueno, pues son reglas puramente contables que lo que nos ayudan es a darle un valor real en el año en curso a un derecho que hemos contabilizado años atrás en el momento en que se ha generado, ¿no? Y que podrá ir actualizándose en base a las cantidades que vamos viendo que nos va generando a nivel de explotación ese derecho. Bueno, por lo tanto, a nivel de conclusión, podemos decir que en base a cada objetivo de valoración económica de nuestros intangibles, si tenemos el objetivo de darle un valor porque vamos a cederlo a terceros, podremos aplicar el método de mercado de royalties. ¿Qué otros precios se pagan por ese intangible en el mercado de royalties? Y aplicarle el porcentaje del 25%, porque bueno, puede suceder que ese royalty se aplique sobre
intangibles, derechos de propiedad intelectual o industrial, en proyectos pues mucho más importantes, ¿no? O mucho más grandes en un mercado globalizado. Esto en cuanto al método de valoración para darle un valor económico cuando cedemos ese derecho. El método de valoración para planificar de forma estratégica el proyecto y que el derecho tenga la importancia dentro del proyecto que se merece y genere después importantes rendimientos a la hora de explotar ese proyecto es el método de los ingresos futuros probables, que aquí podemos dar una cantidad inicial a ese beneficio económico futuro que después tendremos que ir de forma razonable actualizando al valor que el beneficio tenga en ese año en curso, en ese año actual. Y en cuanto al valor contable, si el derecho nos lo da un tercero, tenemos ya como valor contable el coste de adquisición de ese derecho, y si lo generamos internamente en el proyecto cultural, habrá que separar y contabilizar los costes de producción de ese intangible para darle un valor inicial que después deberá ser actualizado con un valor posterior, aplicando las reglas de deterioro, etcétera, en el año actual en el que debemos dar ese valor contable. De esa manera, ese intangible también aumentará el valor del capital social de la empresa, porque estará integrado en ese capital, en ese patrimonio empresarial. Bueno, pues hasta aquí el valor económico de los intangibles. En el próximo podcast lo que haremos será analizar las condiciones para la cesión de los derechos de explotación a terceros. Ya no hablaremos solo de ponerle un precio al acuerdo de cesión de derechos, sino de las condiciones que debe tener ese acuerdo de cesión de derechos para que cumpla 100% con la normativa de propiedad intelectual o con las normativas que regulan las marcas, los diseños o las patentes. Nos vemos en el siguiente podcast. Gracias.